Listo, André. A ver, la primera pregunta que te quiero hacer, André, es acerca de la cobertura de la búsqueda de información. Es ¿de qué manera cambió la cobertura de los hechos noticiosos ahora en pandemia? Uf, ¿te refieres o sea, o sea, al momento actual o desde que comenzó la pandemia? Porque ha sido un progreso en realidad. Claro, Es, desde que comenzó la pandemia, más o menos. ya, en principio, bueno, yo me encargo del área de redacción de tecnología y esports y lo que me afectó la pandemia es que ya se había cerrado todo tipo de eventos de presentaciones de dispositivos móviles, ¿no? Entonces, lo que me afectó era en mi relación respecto a las marcas, que son las que suelen prestarme artículos para hacer reviews para mis videos, no tanto en YouTube como para la redacción. De por sí, como mi trabajo es más de escritorio, no he sentido tanta la pegada, pero sí a nivel de crear notas propias sí he pasado por la dificultad de no poder acceder a material exclusivo, ¿no? Porque, o sea, no solamente la pandemia afectó a mí a nivel de cobertura inmediata, sino también afectó a las demás empresas de las cuales yo también tengo que informar, ¿no? Si bien eso como que te da un poco más de noticias, la pandemia en sí a la vez afectaba las relaciones comerciales, ¿no? De esas empresas. Y esa misma noticia de que afecta las relaciones comerciales de las empresas, te afecta a ti al momento de tener que conseguir artículos como gadgets o relojes o teléfonos de los lanzamientos, ¿no? Entonces, digamos que el- en principio la pandemia en sí afectó la cobertura. Claro, por un lado es el lado que no conseguía material o sea, el material de mi cobertura en sí, los dispositivos móviles y tecnológicos, y otra que ya tenía que recurrir a mi ingenio, ¿no? O sea, crear notas propias a raíz de experiencias que tuve con los gadgets que me habían dado, o si no, con temas de tecnología muy aparte, ¿no? O también con los de entretenimiento. Entonces fue más una exploración, ¿no? Que hizo que me dedicara a mí mismo a buscar mis propias fuentes, ¿no? E incluso ser mi propia opinión, mi propio recurso de trabajo para hacer la cobertura durante la pandemia. Y eso fue hasta que ya a partir del año y medio que ya comenzaron con las vacunas, ya se abrió un poco el tema de las presentaciones, de los lanzamientos y ya tenía más material, ¿no? Actualmente te puedo decir que en parte ya se ha vuelto la normalidad. Ahora ya no puedo, o sea, al día de hoy no te puedo decir que mi trabajo se ve afectado por la pandemia, salvo que no voy a la oficina, sino trabajo desde casa. Pero bueno, eso ya es materia de mi propio quehacer, ¿no? No va al tema de cobertura, sino ya es tema logístico entre mi relación entre yo con la empresa. Correcto, André. Y en cuanto a las asignaciones de los temas de las noticias, ¿sentiste tú que existió algún cambio en la manera en la que se distribuían los temas o las comisiones ahora en la pandemia? Mm, en lo personal, en mi área al menos no, pero, o sea, o sea, ¿a qué te refieres con cambios específicamente? Tal vez sobre, no sé, si tenías que acercarte anteriormente, como tú me comentas, ¿no? Tu trabajo es netamente de escritorio, tenías que acercarte hasta un lugar tal vez para buscar algún tipo de noticia o una noticia relacionada con algún tema en específico o ya no te dejaban ese tipo de labor. No, en realidad la cobertura, o sea, yo he sentido que la cobertura ha sido, o sea, dentro de la práctica misma del periodismo,
Los métodos de recabar información han sido los mismos, ¿no? O sea, la pandemia en sí es más una situación macro que de alguna manera ha limitado el contacto del periodista con los temas, pero que eso cubra la metodología de cobertura, o sea, o la cobertura en sí, no cambia, ¿no? O sea, es como darte un ejemplo, ¿no? O sea, un ingeniero te construye una casa. Así haya pandemia o no haya pandemia, la casa, el plano va a ser el mismo, ¿no? O sea, no es que haya afectado realmente. Pero lo que sí, o sea, a nivel de cobertura no tuve ningún cambio, la práctica ha sido la misma, salvo que, claro, tuve que hacerlo todo ya desde casa, ¿no? La redacción, tanto para el papel como para mi área, lo tuve que hacer desde casa. Yo tuve que cubrir algunos recursos que no tenía a la mano, sino que tenía la empresa. Entonces, ya hubo, digamos, trabas en mi trabajo cotidiano que ya tuve que ir solucionando, ¿no? Pero, claro, eso va más por el lado de la práctica en sí de cubrir la noticia, pero como cobertura en sí no, salvo las limitaciones que tenía con los contactos de la empresa. Por lo demás, no he sentido que la pandemia haya cambiado el modo de cubrir las noticias. Me imagino que, por ejemplo, lo que sí supe por amigos fue que en televisión ya tenían otros cambios como, bueno, aparte de las mascarillas, ponerle la bolsita al micro, pero aún así, ¿no? O sea, el periodismo no dejó de ejecutarse de la misma manera y la cobertura tampoco. O sea, mayor reto que eso, no he visto un cambio. Claro, correcto. Y en cuanto a, André, en cuanto a la producción de la noticia, ¿quiénes participaban en la producción de la noticia? ¿Eras solamente tú o necesitabas el acompañamiento de alguna otra persona, el apoyo de alguien para producir la noticia? Este, bueno, el momento es que depende de las labores, porque usualmente, como yo trabajo como redactor web y aparte hago lo que es podcast y videos de YouTube de mis reviews, este, durante la pandemia prácticamente yo he tenido que asumir varias funciones, ¿no? Incluso he asumido ahora más funciones de las que hacía en la oficina. Y eso como que te da un aire más de independencia, ¿no? Porque yo sé que si yo vuelvo a la oficina, según cómo está armado la estructura de trabajo, yo debería ya de dejar de hacer cosas que las estoy haciendo ahora. Pero digamos, en el momento actual, te diría que ya, claro, todo corría bajo mi propio riesgo de información. O sea, yo tenía que velar por mi propia producción al no haber, digamos, personal disponible. Recordemos que la pandemia ha generado despidos masivos, los recursos disponibles, los recursos humanos disponibles ya no eran los mismos, ¿no? O sea, si antes tenías dos editores que veían video, antes de la pandemia ya solamente había uno, y ese uno le prestaba más atención al diario El Comercio que a Depor, por ejemplo, ¿no? Entonces se repartían los recursos y cada vez tenías que ser más independiente. Y bueno, ya para resumir, en la actualidad, ahora mi trabajo, claro, es más independiente, pero a la vez ahora sí estoy contando con un editor que se encarga eh, de producir, de producir los podcasts, ¿no? Aún los videos yo lo veo yo, pero al menos ya tengo un apoyo más. O sea, igual, si algo ha cambiado durante la pandemia en ese sentido es que me ha limitado los recursos y a la vez yo también ya tuve que apañarme varias responsabilidades. En cuanto a la producción de la noticia para las plataformas que mencionas, cómo fue o cómo era el proceso de la producción de noticia ahora en la pandemia, durante la pandemia? Ah, a ver, como me has hecho recordar un episodio. Lo que pasa fue que cuando ocurrió recién la pandemia, ¿vale? Cuando recién ocurrió a los primeros meses, bueno, yo cubría mis temas normales, ¿no? Sin embargo, o sea, el proceso de redacción comienza con ver qué es tendencia en Internet, ¿no? O sea, está buscando qué es la noticia por ese momento. Entonces, a partir de palabras clave que tienes que trabajar según cada proyecto, a eso vas elaborando. En mi caso, como yo veía tecnología, entretenimiento y sports, estaba paralizado. Mis funciones
pasaron a ser las de servir a temas más sociales, ¿no? Por ejemplo, recuerdo que cubrí el tema de las vacunas, el tema de dónde vacunarse, o sea, como que yo ya asumía responsabilidades que ya eran fuera de mi área por las cuales yo había ingresado a mi trabajo, ¿me entiendes? Entonces, en ese sentido, la pandemia sí ha hecho que varíe de rubro por momentos, ¿no? Intermitentemente. ¿Por qué? Porque la noticia ya no era tanto mi rubro, porque estaba paralizado en la industria, sino era el tema de la salud pública. Y bueno, y como te digo, ¿no? Igual el sistema de cobertura no ha cambiado porque, o sea, el sistema de cobertura no ha cambiado en el sentido que igual se hizo el mecanismo de buscar en Internet qué es tendencia, de qué se está hablando y a partir de allí informar. O sea, eso no ha cambiado. Pero lo que sí ha cambiado son a nivel laboral de cada trabajador, cómo se ha ido adaptando según las exigencias del mercado y de lo que se estaba buscando. Entonces, yo he dejado de ver temas de tecnología temporalmente para ver esos temas. Entonces, yo creo que ese fue el mayor cambio que hubo, ¿no? En la pandemia. Pero bueno, para resumir, ¿no? Igual, el procedimiento era, y bueno, llegar en la mañana, hablar con el jefe, ver qué temas van a ser tocados en el día, y cuando te das cuenta que ya tu área estaba paralizada por el tema de la pandemia, ya se me asignaban otras responsabilidades. Pero igual mi funcionamiento no dejaba de ser el mismo, ¿no? Igual tenía que redactar, analizar y reportear. Era básicamente la misma práctica, ¿no? Solo que en un ambiente que era de pandemia. Claro, también me hablaste de lo que son videos, podcast, redacciones. ¿Para qué plataformas se producían lo que son las noticias? Bueno, principalmente para la página web misma de Depor. De allí lo que son los reviews de tecnología que yo me encargo es para la plataforma de YouTube, y el podcast me parece que bueno, y el podcast sale en Spotify y nada más. Sí, solo en esas tres plataformas yo estoy encargado. Y y en cuanto a la difusión de la noticia, ¿era netamente distribuida por esas plataformas y también era distribuidas en, no sé, tus redes o solo era en tus redes como en las propias medio periodístico o solo en el medio periodístico nada más? O sea, básicamente tiene que ser o sea, del 100% de producción durante los meses durante la pandemia, o sea, los primeros años, habrá sido que 80, diría 70-80% redes sociales, pero más que todo, o sea, más que todo que redes sociales es es posicionarte a nivel de SEO en Google. O sea, era pelearse los primeros puestos de búsqueda, ¿no? Esa ha sido la mechadera los primeros años de pandemia, sea cual sea el tema. Y lo que es el podcast y el YouTube, eso ya fue paralizado porque esos dos proyectos son más de entretenimiento, de tema de tecnología que ya te decía, ¿no? Que estaba paralizada la industria. Entonces, básicamente el grueso de notas se han publicado por redes. Ahora, yo en lo personal, yo no publico mis notas por mis cuentas personales, no publico noticias de mi propio medio en mis redes sociales, las personales, ¿ah? No, no, no suelo hacerlo. No, no lo hago, de hecho. Pero bueno, todo básicamente se fue entre las redes sociales, tanto Facebook como Twitter, y especialmente la importancia era aparecer primero en Google. Así fue la distribución. También me hablaste de unas nuevas funciones. ¿Para ti qué nuevas funciones han asumido ahora los periodistas o redactores en pandemia? Mm, bueno, hablar de los redactores es bastante, ¿eh? Porque antes de la pandemia el grupo estaba pasando por una transición de buscar periodistas que sean capaces tanto de escribir en papel como escribir en web y como hacer videos. Entonces, al menos yo no tuve ningún problema en adaptarme, pero digamos que ya es el estándar que se está buscando. Eso fue antes de pandemia. Ahora con pandemia, ya ese es el perfil que se está buscando, ¿no? Pero
Sobre las nuevas funciones que hice fue más a nivel de qué temas cubrir que a nivel operativo, ¿no? Porque a nivel operativo, claro, mi chamba era redactar y locutar lo que tenía que locutar, ¿no? Pero claro, empezó la pandemia y yo ya tuve que encargarme de editar, de grabar, de coordinar, de varios temas, de varias cosas ya más operativas. Pero eso, no hubo mayor cambio, ¿no? O sea, hubo mayor cambio, o sea, mi mayor cambio fue tocar temas que ya eran sociales, ¿no? De salud pública. Ese fue o sea, el tema en sí. Pero de ahí que haya sido algo significativo o que haya supuesto un desajuste a lo que estaba acostumbrado, no ha pasado así. Claro, y para ti, ¿crees que que esta pandemia fue una oportunidad de mejora y aprendizaje para tu perfil o para el perfil de periodista en general? Este, diría que va, qué buena pregunta. Este, nunca lo había pensado. O sea, si al final, o sea, si es que a nivel profesional ha sido positivo, ¿no? La experiencia de trabajar en pandemia. Mm, te diría que, te diría que sí, en el sentido que a nivel de producción personal sí me he dado cuenta que soy capaz de varias cosas más, ¿no? Este, que ya, que de alguna manera mi nivel de independencia ha aumentado respecto cuando estás en oficina, ¿no? Porque en la oficina siempre te están hablando, como que ya es una línea como que ya es una línea de mando, ¿me entiendes? En cambio, cuando ya estás trabajando desde casa y ya tú tienes que velar por tu propio trabajo y tener que dar resultados, ya digamos que asumes más responsabilidades. Ahora, que tengo ganas de volver a la oficina, pues sí, pues no. Pero diría que positiva en ese sentido, ¿no? A nivel de realización personal, pero a nivel de que te diga que haya sido, no sé, pues un mejor periodista por tratar otros temas así. No, al menos me di cuenta que, bueno, yo lo sabía de antes, ¿no? Pero ya o sea, como que aproveché la habilidad que tengo para adaptarme a varios temas, ¿no? Así no tenga nada que ver con lo que me contrataron. Y eso, creo que es lo único. De ahí la chamba ha seguido igual. Y con respecto a la página, ¿qué sientes que se han creado, bueno, ha habido nuevos cargos que se han creado durante la pandemia para lo que son los redactores o los periodistas, ahora en el tipo de contenido que haces tú? ¿O es No, básicamente igual, es igual? no, al revés. Te diría que se ha reducido más bien. Antes en mi sección éramos tres personas con un practicante. Ahora somos solo dos. O sea, lo que o sea, sí se han incrementado las funciones que cada uno tiene que asumir. Hay más responsabilidades, pero que se hayan creado nuevos cargos, al menos en mi área no. A nivel de grupo del comercio, en la que está Deporno, obviamente, que está, es una raíz, los cambios más sustanciales han sido a nivel de organigrama lo que se llaman núcleos de redacción. No sé si estás enterado de eso. Que si te das cuenta, hay noticias que aparecen tanto como en el comercio, como en Perú 21, como Trome, como Depor, y te das cuenta que todo es lo mismo. Entonces, hubo ese cambio, ¿no? Que para maximizar la producción, al haber menos gente, porque hubo despidos masivos, se recurrió a un tipo de redacción que despachaba para todos los medios, ¿no? Y Depor, el área deportiva o sea, redacción deportiva, se creó la redacción deportiva, que es, digamos, lo más grande que hay dentro del área de redacción de deportes del grupo, y despachaba para comer, para Depor, bueno, el Bocón por ese entonces, que creo que aún no sé si existe todavía,
creo que no, y despachar para eso, ¿no? Entonces se crearon núcleos de redacción para, para maximizar la producción de noticias y dispersarla por todos los medios. Pero como te digo, eso se debió a que hubo menos gente, entonces hubo más responsabilidades para menos gente, y y si se crearon nuevos puestos era para maximizar la producción de cada trabajador. Y Núcleo creo que es un buen ejemplo de eso. Ya existía de antes de la pandemia incluso, pero dentro de la pandemia hubo cambios. Y eso fue uno de los cambios que hubo en mi área de 3D por la relación con el comercio. Y en cuanto a los roles o funciones que tú asumías, para ti, ¿cuál fue la que adquirió más importancia? Para mí, ¿cuál adquirió más importancia? ¿Para mí a nivel personal o para mí para lo que me pagan? Porque en verdad es una respuesta que tiene dos variables. Sí, cualquiera de las dos, en realidad, si me puedes responder las dos, excelente, para Sí, claro, saber. claro. La primera, lo que pasa es que, mira, como redactor web, lo primero que te va a pedir el jefe es tratar de aparecer primero en Google, ser tendencia, buscar noticias. Básicamente es romperse la cabeza con eso. Entonces, digamos que eso es la prioridad de mi trabajo, ¿no? O sea, del 100% que yo trabajo en el diario, el 70% yo sé que le tengo que dedicar a eso. Desde buscar la información, redactarla, actualizarla, si es que tengo que hacerlo, ver qué es tendencia y todo eso. Digamos que eso es para mí cumplir con mi jefe. Sin embargo, ese es para el puesto, ¿no? Pero sin embargo, a mí en lo personal, lo que más me, lo que más me motiva o me invita a hacer es la producción de video y contenido audiovisual, ¿no? Porque ya la generación de ahora ya no lee noticias, o sea, para mí ya es parte del pasado eso de escribir una crónica en una web, o sea, eso era hace más de 10 años, y ni eso, ni siquiera hace 10 años. Entonces, yo siempre tuve la idea de crear un proyecto audiovisual, que coincidentemente hubo, ¿no? Esta idea global del comercio de buscar periodistas que sean así, ¿no? Que redacten, graben y hagan de todo. Entonces, por mí bacán. Sin embargo, la presión más inmediata es que yo haga la redacción y de aparecer en Google. Pero en lo personal, yo prefiero dedicarme a lo que es creación de contenido audiovisual, porque siento que ya es lo que se está perdiendo, ¿no? Y aparte que si tiene éxito, es lo que más mueve fichas dentro del grupo, ¿no? Porque al fin y al cabo es lo que te va a rentabilizar a través de YouTube y puedes traer más oportunidades y una nueva ventana, ¿no? Lo de escribir noticias para una página web creo que acá en 10 años muere, incluso menos, ya cada vez va a caer más en desuso, ¿no? Mientras los jóvenes sigan consumiendo más videos cortos, concisos y virales. Claro, y en cuanto a lo laboral, hablando de lo que es, por ejemplo, el sueldo, ¿existió una reducción del sueldo al personal ahora en pandemia, o al menos en tu caso? No, no, no hubo nada de eso. Lo que sí teníamos claro era que no iba a haber aumento, pero no, no, para esto, bueno, es que para eso votaron gente, ¿no? Claro. Pero no hubo descuentos ni nada de eso. Y ahora, justo como me comentas, en cuanto a la Perdón, perdón, reducción, perdón, perdón, perdón. Disculpa, disculpa. No hubo descuentos en mi caso, pero me parecía que los trabajadores que ganaban más de 4.000 mensual, sí les rebajaron. Me has hecho recordar, hubo un correo de eso, pero sí a lo que son más cabeza, más encargados de área, sí les han bajado el sueldo. Me has hecho recordar. Y ahora sí, disculpa la pregunta. sí, me estabas hablando de la reducción de personal. Entonces, ¿sí existió una reducción considerable de personal en el diario? Sí, Y sí, es, sí. y eso era, por ejemplo, no sé, las personas más nuevas era como que eran separadas y los más antiguos aún quedaban o no había tanta diferencia en ello. Lo que pasa es que más depende de qué tan bien le caigas al jefe o qué tan útil tú crees que puede ser.
porque cuando llega la orden desde arriba, oye, tienes que volarte, no sé, 20 cabezas, ya tienes que ir viendo quiénes. Por ejemplo, claro, los practicantes fueron los primeros que volaron. De allí ya entraba el nivel de evaluación, ¿no? Que también te rinde un trabajador respecto a otro, ¿no? O por ejemplo, como sucedió, ¿no? Que ya los que, como, o sea, tú sabes que un trabajador cuando tiene muchos años en una empresa al final del año se le paga pues el CTS, ¿no? Claro. La compensación. Entonces hay gente que acumula muchos años. Entonces, para ya, digamos, mover la caja y tener, digamos, ya evitar un gasto a futuro, justo esas personas que tenían muchos años las han retirado. Y de esa manera ya la caja que tiene el diario ya pagaste y ya estás seguro que te puedes proyectar, ¿me entiendes? O sea, es como que tú tienes ahora, no sé, una deuda de 1.000 soles, ¿no? Y te quieres proyectar acá acá a 12 meses, pero tienes esa arruga. Entonces, mejor las cancelas de una vez y ya te proyectas. Y eso hubo en varios casos, ¿no? Que sacaron a profesionales que en verdad yo creo que era la calidad del diario, ¿no? Pero por motivos económicos se tuvieron que salir. Entonces es una paradoja, ¿no? Cómo la necesidad de generar una estabilidad laboral a partir de lo económico pasa por votar talentos, por tener muchos años y a nivel de economía se tenía que hacer para mover la caja y a la vez también tenías que sacar a la gente que no, que tenía menos ingresos, eran practicantes, al fin y al cabo un practicante debe practicar, no, no debe asumir responsabilidades. Ya sabemos que eso no pasa, pero en el papel sí, pues, y eso fue lo que pasó. Ahora, hablando del tema de los practicantes, ¿crees tú que gracias, o bueno, por la pandemia, sí se redujo las oportunidades laborales para estos nuevos periodistas? Obvio. Te juro, la gente que está egresando ahora, yo no sé de qué va a trabajar, alucina. Pero no, sí, de todas maneras. Sin embargo, mira, yo egresé en el 2011 egresé, manjas, y trabajar en el comercio era puta lo máximo, pues, o sea, de ese momento, manjas. Y habían bonificaciones, puta, era las épocas de las vacas gordas. Y hoy en día con la introducción de núcleo, con la reducción de personal, con las prácticas que ya te he contado y que en verdad no me parecen, y sobre todo que ya están comenzando a hacer pagos de áreas, o sea, a pagar a periodistas con recibo, siendo del comercio, ya me parece que es bajo, pues, ¿no? O sea, para un diario que tiene que ser a nivel de referencia profesional, que ya recurra a pagos por recibo para completar un área, era algo impensable hace 5 o 6 años, ¿no? Entonces, sí creo que los nuevos periodistas y futuros colegas que recién egresen en verdad la van a tener difícil. O sea, quizás, no, sí, la van a tener difícil. Y sobre todo, más difícil aún, o sea, más que conseguir trabajo, es la formalidad de estar en planilla. Eso es, digamos, ya una segunda capa de dificultad. Pero ahora lo que yo sí creo es que los practicantes, bueno, los practicantes o futuros periodistas, creo que ya deberían ver ya otras plataformas para generar contenido. Creo que ya el negocio del periodismo tradicional ya está cada vez más caído, ¿no? O sea, te lo digo por experiencia que voy a comisiones de tecnología y tantas cosas y veo los influencers, ¿me entiendes? Entonces, no entiendo cómo un influencer puede ser más que un periodista si es que un periodista se ha estudiado para comunicar, ¿me entiendes? Entonces, Claro. hay algo allí, ¿no? Y algo que justo me has hecho recordar hablando con un practicante, que él, claro, te hablo en qué año, hace 3, la pandemia tiene ya 3 años, digamos.
claro, ¿no? Él me decía, oye, pero ¿cómo el Depor, o sea, cuál es el objetivo de Depor, ¿no? Yo le preguntaba, y él me decía, bueno, ser un diario serio, ¿no? Entonces, como que hay esta mentalidad de ser serio con el contenido, ¿no? Que claro, es lo que para eso ya eres periodista. Sin embargo, por cómo se manejan las redes sociales actuales, te diría que es realmente es generar valor del contenido, pero a través, creo que ya del humor, de saber cómo un público objetivo. Y creo que ese es el chip que deben tener los jóvenes ahora. Pero bueno, ya para resumir, no, sí, va a estar difícil y creo que los practicantes van a tener que, o sea, crearse sus propios proyectos, ¿no? Va a ser difícil, sobre todo la formalidad va a ser mucho más difícil que conseguir trabajo. Si están pagando por sí por los horarios, ya la formalidad va a ser, digamos, el mayor logro, ¿no? En al menos, en al menos un par de años, te diría. Claro. Por último, André, la última pregunta en la manera de elaborar, por ejemplo, con respecto al teletrabajo. Para ti, ¿cuál fue la limitación o el beneficio que te generó trabajar desde casa, trabajar a distancia? Ah, ¿beneficio o limitación? Mm, bueno, a nivel de, bueno, vamos por partes. Lo que fue limitación ha sido la coordinación con mis jefes, este, la coordinación de saber qué esperar, ¿me entiendes? Porque hay veces que yo ya trabajo en automático, ¿no? Me despierto, trabajo y no sé si lo que hago es lo que me están pidiendo o si lo hago bien, no sé, si lo hago mal sé que me van a llamar, pero hay días que puedes trabajar y nunca te llaman, entonces siento que la limitación ha sido ese contacto, ¿no? Ese contacto corporativo de no haber una línea de comando, el no haber una disciplina, ¿no? En ese sentido. De allí otra limitación, bueno, a nivel técnico, ¿no? Los podcasts los grabo con un micrófono pechero que se oye horrible. No tengo a un editor que me dé ideas de poder conversar para mejorar los proyectos que tenemos. Entonces todo es muy homemade, todo es muy hecho en casa. Esas son las limitaciones. Ahora, los beneficios, pues bueno, la autonomía que puedes tener, la sacada de vuelta que también puedes dar a los horarios laborales, este, bueno, que puedes coordinar tu propio trabajo, ¿no? Sin embargo, como que ese beneficio a la vez te extiende más el horario laboral, entonces, como que por un lado es chévere, pero por el otro como que a la vez tú mismo te esclavizas. Y otro beneficio, este, nada, te diría la libertad del estrés, ¿no? Pero de ahí no ha cambiado más. Ahora, si me dices que si quiero dejar esto para volver a la oficina, te diría que, ala, no sé, es que es, no, te diría que no. No volvería a la oficina, aún así con todas estas limitaciones, ¿ah? Porque ya se me hizo un estilo de vida de mucho tiempo. Y eso. Pero o sea, yo sé que si vuelvo voy a hacer menos cosas que las que hago en mi casa. Entonces, es un gana-gana, ¿no? Pero igual, prefiero igual no ir todavía. Claro. Y, por ejemplo, hablando del primer año de pandemia, ¿se te llegó a brindar a ti los equipos necesarios o te dieron la ayuda necesaria para poder desarrollar tu trabajo, por ejemplo, con normalidad o lo más normal posible? Sí, o sea, me acuerdo que habían políticas de llevarte la PC que tenías allá en la... Es curioso, buena pregunta. La empresa dispuso que cada trabajador podía llevarse las computadoras de sus oficinas a la casa, que son PCs, ¿no? Una PC, o sea, no una laptop, una PC. Claro. Y el tema era que yo en mi casa no tengo conexión para cable, todo es wifi, ya no es como antes. Entonces, tenía las facilidades, de hecho sí me traje la silla de la oficina, eso sí, normal, me dieron las facilidades, eh, pero no pero no pedí la PC, ¿no? Al final estoy trabajando con mi propia laptop.
que también hay una laptop allá, pero algo pasó que lo utilizaron para otra cosa y al final le perdí el rastro. Entonces, yo por no armarme más problemas ya decidí trabajar con mis propios recursos. Pero ahora hay cosas en las que yo sí tuve que invertir para poderme adaptar, ¿no? Por ejemplo, el soporte de la laptop para que no esté tan en la mesa, un trípode, aunque ya había trípode en la oficina, pero como necesitaba el trípode con urgencia, ya tuve que hacer pequeñas inversiones, ¿no? Que al fin y al cabo lo hice pensando en que en un futuro van a ser mis herramientas cuando yo ya quiera hacer algo. Entonces, trataba de verlo así. Pero sí, sí me dieron todas las facilidades, aunque algunas no se adaptaban a mi situación real. Ya, listo, Andrés. Con respecto a las preguntas, eso ha sido todo. De verdad, muchas gracias por la entrevista nuevamente. Bastante interesante todo lo que me cuentas. Y bueno, muchas gracias de nuevo porque eso me va a servir para mi proyecto. Estaba buscando entrevistados y justo me salvaste. Ya, bacán. Más bien, ¿cómo me encontraste? Estaba buscando, la profesora me recomendó del grupo El Comercio, lo que se me ocurrió ahí en ese momento fue buscar el directorio periodístico del comercio del Depor, por ejemplo, puse el Depor, el Trome, y encontré tus publicaciones, ¿no? Y como quería centrarme más o menos en el año 2020, comencé a buscar Ya, publicaciones de ese año y justo encontré tu correo y te escribí para ver si se podía hacer la entrevista, ¿no? ya, pero te salió mi correo, mi correo personal, no el corporativo. Sí, bueno, en la página del Depor está tu nombre, Andrés Suárez, y ahí está el correo de contacto, y escribí porque hay algunos correos que sí me salía como que no existían, y otros que, por ejemplo, el tuyo que me respondiste, ahí al siguiente Ah, día nada más. no sabía que salía el personal, pero ya, bueno, da igual. Ya, pues viejo, cuídate. Listo, Andrés, gracias de Ten- igual forma. que tengas un buen trabajo. Nos Listo, vemos. hasta luego, gracias, buenas noches, gracias. Chao.